Y epalaguno ongetorri Last Chapelen kanalera ongetorri Rise of the Tomb Raider honetara, eta, bueno, hendik ez dagoenez jokorik horrela deitzen diana interesa orokorrean, pentsatu dut berriz ere ekartzea Rise of Tomb Raider. Asko disfrutatu nuen bere garaian, eta behintzat gauza ezberdinak ditut. Ez da beti izango Warhammer, ez da FIFA, Captain Tsubasa Rise of New Champions ere ekartzeko asmoa daukat. Beraz, esango dugu partida berria. Bai. Hemen. Hala. ¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Eta zenbaki argazkitzo ere abenturan zehar aterako ditut, noski. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Carajo. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. Pizkanaka, pizkanaka. Aquí tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! Tenemos que seguir avanzando. Kontuz, begira, nolako paisaia ikusgarria eta hemen Lara hotza pasatzen. Beraz, aurrera, kontuz. ¡Eh! Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Bueno, baina susteko hauetik gertzen zaizkizu, beraz. Kontua izan. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí pie! Estoy bien. Ongi, ongi. Zertu ez dago. Klasikoa. ¿Por qué poco? ¡Lara! Vale, behintzat tutoriala badago. ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura? Ahora. ¡Quédate ahí! Hemendik igo gaitezke. Gora kamararekin ere jolastea garrantzitsua da. A ver.
Hemen betiko lez oso txarto moldatzen nahi salto egiterakoan eta bar. Pero bueno, hori klasiko bat da. Vale, goazen gora. Pizkanaka, pizkana. ¡Tengo que saltarlo! Sí, vale. Ahora cógeme la mano. ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! Vas a hacer que me dé un infarto. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Experiencia, pues va a quedar seguro. Parece que tendremos que atravesarla. Oh, que va a sulfar. Clásico bat. Lara Croft en No está mal. aventuretan. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios sería una buena elección. A ver, Contus. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos un par de horas como mucho. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima. Vale. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! Vale. Contus. ¡Hay un montón de hielo suelto aquí arriba! Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Ha estado cerca! Vale. Contus, Lara. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Jonah! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! De acuerdo. Voy a soltar algo de cuerda. Horticora. Falta poco, Lara. Ya lo tienes. Se da un salto a... ¡Jonah! Horri galdua. ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Lara! ¡Oh, joder! ¡Oh, ¡te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! Vale.
para Lara. ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! Con tus Lara. Hola. No son Lara. F. Lehendaiziko hilketa. Ai. Ai. Hemen hobeto. Teklatu eta sagua ez ditut nivel berdinean. La mayor crueldad de la vida es la presteza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos, hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría.
mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios mío, Lara, no. Es una locura. Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Bueno. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Está segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. Es de la milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Vaya mierda! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! Claro. ¡Mierda! Clásico, Ana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Pasen hasta noie aurkitzera. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Muestren la Lara. Aquí hay algo.
Estará aquí. Ahora. Ahora te acabas su lugar. Increíble. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Papá tenía razón. Vale, aquí aparece realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Begiratzea garrantzitsua da. Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, asesinado impíamente por la Orden de la Trinidad. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Mi griego sigue un poco oxidado, pero está apuntando hacia algo oculto, aquí cerca. Vale. Voy a ir marcando los sitios. Vale. Hemen zer topatu dugu. Una entrada secreta. Sekretua. Magian ez da. Vale. Wow. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Vale, ahora. Oh no, ya están aquí. Tengo que entrar. Ondo, Lara, ondo.
Gora. La Orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Ah, vale. Hortik ez daukagu ezer, behemendik gora. Una entrada. Ja odolez beteta. Goazen aurrera kontuz. Inoiz ezen genuke jakin ze gertatu dakiguken. Maldita sea. Vamos. Ah, vale. Eskorpioak eta guzti. Pizkanaka bagoaz. Vale. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Vale. El profeta, asesinado por la Orden de la Trinidad. Joder, por los pelos. Se abren paso mediante explosiones. Esperemos que funcione. Tal vez haya un modo de soltar esa vieja plataforma. Debe de haber un modo de subir ahí.
Ánimo. Vale. Bueno, va a ser. Vale, libra tu gara. Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. Tengo que encontrar una forma de ascender. Si elevase el nivel del agua. Bueno. Hemen askar edo esain askar igotza berdin zaio. Gora, Lara. Orain gorago. Zer dago. Vale, guazen bera. A ver. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. Vale, guazen gora.
si están dentro. Pues en Lara... Vale. Tengo que hacer subir el agua. Amen. Si pudiese llegar a esa barra. Si pudiese llegar a esa barra. Si pudiese llegar a esa barra. Mi señor, cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta, pero los vencimos con facilidad. Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba.
ahora. Te encontré. Vacía. Está vacío. No. No. ¿Qué se me ha pasado? ¡Está aquí abajo! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta. Tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Abridlo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Abajo! La de la piculera. ¡Le han dado! ¡Corre, vamos, corre! ¡Ya falta poco! Caca. ¿Qué es esto? Bueno. Inore zuen esan ez genuela sufrituko. ¡Jonah! Lara, Tengo tanto que contarte que no sé. ¿estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí?
Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitez se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases 5 minutos, quizás lo verías. Jonah. Lara. ¡Hostia! ¡Quieto! ¡Suelta el libro! ¡No puedes pararnos! Mierda, Lara. ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Jonah. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. Siberia, guaso porretan. Lara, ¿sigues ahí? He encontrado refugio. ¡Jonah! Jonah, si me oyes, vuelve. No intentes encontrarme. Tengo que hacer esto sola. Dios. Dios. Debo encontrar refugio. Vale. Bagoazen aterpe bat bilatzea. No te pares. Venga, tú puedes. Sigue.
Vale, vale. Debo encender un fuego. Burra bat. Bien, esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Seco como para arder. Espero. Acaba de morir. De vuelta al campamento. Venga, muévete. Otsoak arriskutsuak dira beti. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Lenda biziko arma, arku bat. Eta geziak non daude. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Jonah esté bien. Que encontrara un camino de vuelta. No. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino. Y solo mío. Conforme. Geziekin kontuz.
He cabalgado con una hueste mongol durante un año como enviado de la Orden de la Trinidad. Su Khan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes. Todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra. Al fin, la fuente divina será nuestra. Vale. Una corona de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Alguien la... Estas ruinas son mongolas.
La Trinidad. Están aquí. Mando, ¿me recibes? Joder, ¿qué coño era eso? Eso es muy... La mayoría de lo escrito elogia una victoria militar. Pero parece que dejaron algo por aquí cerca. Vale. Vale, inmenso sardago.
A ver. Gauza berriak. Hemos anunciado a las gentes de la ciudad del valle que atacaremos al alba. Pero avanzaremos cuando salga la luna, protegidos con los caras. Los cautivos que obtuvimos en las batallas en Occidente serán nuestros escudos según avanzamos. Pocos sobrevivieron a la larga marcha para cruzar las montañas, pero aquellos que viven serán de utilidad a la Horda. La ciudad reluce. Es un regalo aún por abrir. Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín. He aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto.
Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero les seguiré la pista. Nadie escapa a la Orden de la Trinidad. Vale. Hor, 8ak daude, seguro. Aquí apoyo, responded. Equipo de reconocimiento, responded. Había algunas interferencias en la última transmisión. Perdimos contacto con el equipo de reconocimiento en la cresta sur.
El último punto de contacto fue en las ruinas mongolas. Preparaos para recibir órdenes. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Ez dut ulertzen. Vale. Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado, pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo. Tengo que vendarme esta herida. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Más ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Tengo que pasar por donde el oso. A ver. Pausa de guía de la. Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno.
Goazen gora Lara. A ver, landare pozoitzuak behar dit. A ver. A ver. Ez dago hemendik berretxiko gehiagorik. Hemendik ez da.
Zer. Nola igo horra. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo.
Necesito descansar. Qué frío. No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. Vale. No te pares. ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! Vale. A todos, informad. ¿Cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento con un fuego reciente. No. Mando, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido, pero parece que se han replegado. Objetivo primario, dar con el equipo de reconocimiento. Vale. Informa al resto. A ver. No lo acero.
Destruir. A todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. Ponte con la radio. Intenta contactar con el centro. Recibimos que estaban siendo atacados. Luego, nada. Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruinas. Después se retiraron, se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia la han cagado. Estos no son campesinos. Sí, usan tácticas de guerrilla. Han sabido ir a por las comunicaciones nada más ver. Vamos a necesitar protocolos de contrainsurgencia. A la mierda lo planeado. A Constantin no le va a gustar esto, pero es mejor que caer en emboscadas. ¡Atención! ¡Nos están atacando! Buscad y despejad. ¡Vamos! Vale, este es el sitio. Comprobad los arbustos. Este es el sitio. Estad atentos. ¡Contacto! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Eliminadla! ¡La tenemos! ¡Seguid disparando!
Aún no hemos localizado al equipo perdido. Ese sigue siendo el objetivo principal. Estad alerta. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Konstantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más, es la verdad. Antes estaba acabado y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Arma. Eta justo pozoitu gauza horiek ez dauzkagu. Haupa ni. Zen momentuntan galdu ditugun ez dakit. Vale, orain galdu naiz.
Vale. Lasai, ez dut animaliarik behar. Oraingoz. A ver. Ah. Mierda, sigue ahí. Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera.
Vale. Vale. Ahora kanpalekura berriro. Korrika gainera 8 dugu. Y hemen. Vale, habilitateak. Urrenko kanpalekura. Vale. 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 El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil. Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Vale. Vale, mendik ez dago ezer gehiago.
Joder. Ongi jarraitzen dugu. Vale, hemen arazorik gabe. Mierda. Va a estar muy fría. Hori bai. Baina, bueno. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece artesanía mongola. Era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Sí, hornigaiak hartuko ditugu. Hemen lehendabiziko kanpalekua. Gordeko dugu partioa da espada. Hemen. Eta jarraituko du apur bat gehiago. ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Vale. Bazen gora. Hemen jendeari puntuazioa begi esateko. Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Bueno. Ahí arriba debe de haber algo. Dokumentuak. El María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas.
Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Oiga, ¿quién es de Yarico, nena? Tengo que romper el hielo de algún modo. Sí, ha funcionado. Vale, voy a asegurar. Voy a tener que calcular bien. A ver. Zer egin beharko dut hemen. Vamos a hacer
Ah, vale. Hecho. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba. Hori dago zen gora. Vale, goazen gora. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos, hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte, aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Buono, certo. Mira, gauzak. Un broche bizantino. El esmaltado es precioso. Este retrato está desfigurado. Parece que representaba al profeta. Habrán tenido que ocultar su fe. Jerónimo. Oso ondo, Lara.
Vale, es. Vale. A ver si hay algo. El profeta fugitivo ha salido del Imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la Trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus herejías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del Imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para ello. Vaya, vaya. Vale, kobazulotik atera gara azkenean. No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido a por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio bizantino. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena. Espero dut gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago.